Saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien. Bueno, ahora sí, la última semana de nuestro segundo periodo, última semana de clase virtual. Y bueno, hoy vamos a tocar un área de la matemática, una rama de la matemática que realmente ha sido muy importante en el estudio del pensamiento lógico matemático, ¿no? Y bueno, vamos a estar hablando de la estadística, un tema que hoy da mucho que hablar por todo lo que está sucediendo con el virus y las pérdidas de empleo, los alumnos que están dejando de estudiar, las familias que están pasando necesidades. Se habla de la cantidad de estudiantes que tienen acceso para seguir escuchando clases. Por eso que yo en anteriores intervenciones les había dicho que es un lujo para ustedes, muchos de ustedes, poder disfrutar, de poder continuar sobre su educación, porque en otras ciudades, en otros poblados, ¿okay?, en otros departamentos, no está pasando lo mismo. En otros países no está pasando lo mismo. No tienen esa oportunidad que tienes tú de poder seguir escuchando clases. Así que la estadística está relacionado con todo eso que yo acabo de hablar y de decir, ¿no? La estadística es una ciencia y una rama de la matemática a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permitan comprender un fenómeno en particular. Les pregunto, no todo lo que estamos viviendo actualmente, por donde lo miremos, no estamos hablando de que estamos viviendo un fenómeno, una situación que realmente nos agarró donde no estábamos preparados para esto, ¿okay? Entonces la estadística se vale en gran medida de la observación para la recolección de datos que posteriormente serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. ¿Okay? Todo lo que hablan los gobernantes sobre porcentajes, sobre valores, sobre lo que están haciendo para poder llevar alimentos, cuántas personas, a qué poblado hay que llevarle, qué situación hay con respecto al consumo de la electricidad actualmente, de los alimentos, cuántas personas están padeciendo. Todo eso está relacionado a este tema que hoy ustedes han tenido la oportunidad de tocar y revisar conmigo, que es el área de estadística. ¿Ok? Asimismo, la estadística se emplea para estudiar una población, o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De esta manera se puede ofrecer una solución a un problema o ver cómo ha variado una situación en específico. Fíjate bien, todo lo que estoy diciendo con respecto al concepto de estadística está relacionado a todo lo que estamos viviendo actualmente en nuestra vida. ¿Ok? Y será un tema muy largo de medir y de tocar. Generaciones hablarán sobre los valores, las medidas, los cómputos, los porcentajes y cómo se obtuvieron, todo relacionado a esto que ha pasado en nuestra vida, que llegó a nuestra vida, que es este virus que ha afectado y nos ha incomodado, ¿no? Un poco. ¿Ok? La estadística se puede relacionar a la estadística descriptiva,
analiza una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables. Entonces, cuando hablamos de este tipo de estadística, hablamos de estadística cualitativa, que habla del género, ¿ok? Cuando hablamos de una población o un grupo que estamos estudiando que tiene que ver con el género, es decir, el sexo, con el color de piel, con la nacionalidad, ¿ok? Y está la estadística descriptiva cuantitativa, que tiene que ver con números, que es edad, estatura y precios, ¿ok? Vamos a conocer un poco sobre ella. La cualitativa, cuando la característica que se va a estudiar se refiere a cualidades, es decir, atributos, gustos, preferencias u opiniones. Por ejemplo, cuando nos preguntan por el tipo de bebida preferido, cuando nos preguntan por el sexo, ¿okay? El color de cabello, la profesión, que es lo que queremos estudiar cuando empecemos en la universidad, cuál es la carrera que queremos estudiar. Ahora, esta cualitativa, este tipo de variable cualitativa, se divide en dos, en ordinal y nominal. La ordinal se puede ordenar, pero no es numérica, es decir, ella se puede ordenar, pero no es numérica, como por ejemplo, nivel de satisfacción, si es excelente, bueno, regular o malo. Eso es algo que podemos ordenar, ¿ok? Y el nominal no tiene un orden, además no es numérico, ¿ok? Como el color de nuestros ojos, el estado civil, si es casado, soltero, viudo, ¿ok? Tenemos el tipo de variable que es cuantitativa, es cuando la característica que se va a estudiar se puede medir en una escala numérica, por ejemplo, como la edad, la estatura, el peso de una persona, que es un término que no está bien utilizado porque nosotros no tenemos peso, tenemos en masa, ¿ok? Sin embargo, nosotros los latinos hemos, vamos a decir así, hemos tomado ese término como para medir masa, ¿no? En la cuantitativa tenemos que se divide en dos, en discreta y en continua. En discreta, los valores que se toman pertenecen al conjunto de los números enteros. Por ejemplo, cuando nos preguntan cuántos amigos tenemos, cuántos hermanos tenemos, cantidad de objetos, cuántas personas viven en nuestra casa, cuántos amigos tenemos en el Facebook, ¿ok? Entonces, eso es un tipo de variable cuantitativa discreta, ¿ok? Y la continua, que son los valores que se toman, pertenecen al conjunto de los números reales, es decir, que no están en los números naturales ni en los números enteros, ¿ok? Por ejemplo, estatura de una persona, la medida en el tiempo, es decir, el horario, volvemos a decir el peso de un objeto, ¿ok? ¿Y por qué no están en los números naturales y enteros? Porque no son valores exactos. Por ejemplo, si ustedes me preguntan ahorita exactamente qué hora es, yo puedo decir, bueno, son 1:35. Fíjate bien que ese valor, por decir 1:35 con 58 segundos, ya automáticamente es un valor que no está establecido entre los números enteros, ¿no? Nuestra estatura. Por ejemplo, si yo digo que mi estatura es 1,62, fíjate bien que estoy utilizando decimales, ¿no? 1,62. Es decir, que no es un valor que está establecido en los números naturales y en los números enteros, ¿ok? Para estos estudios necesitamos conocer cuál es la población y cuál es la muestra. La población es el conjunto total de los individuos, objetos o eventos que tienen la misma característica y sobre el que estamos interesados en obtener una conclusión, ¿ok? Y la muestra que está dentro de la población, porque hay poblaciones que no se pueden estudiar, entonces hay que extraer, es una muestra, porque la población es muy grande, entonces no podemos evaluarla toda, entonces lo que hacemos es extraer una muestra.
Es una parte de la población la cual se selecciona con el propósito de obtener información. Y esa muestra tiene que ser representativa. ¿Ok? Importante eso. Por ejemplo, la población es todo lo que está en la elipse negra. ¿Ok? Pero cuando son muchos, demasiado que no puedo obtener los datos de todos, entonces saco una muestra, es decir, saco una porción de esa población. Y para cada uno hay un individuo, ¿ok? O hay un elemento. Hay un segundo gráfico en la parte de abajo, fíjate bien, ahí se muestra la población toda, la elipse completa, ¿ok? Y la muestra es una parte nada más de esa población. Para yo medir frecuencias o valores de frecuencia, que son los estudios que se hacen y que más adelante vamos a tocar, es el número de veces que se repite un dato. ¿Okay? Cuando se le pregunta algo a alguien, mira, ¿cuál es tu estatura? Entonces te dicen 1,60 o 1,62, ¿ok? O 1,70, ya es un dato que yo estoy tomando. Entonces, cuando solamente nos interesa las veces que se repite un dato, se le llama frecuencia absoluta. Y cuando solamente nos interesa el cociente de un valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, a esto se le llama frecuencia relativa. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Si les pregunta, si se hizo una data sencilla, a las personas le preguntaron cuántos hermanos tenían. Y fíjate bien que en el cuadro que está a mano izquierda, ¿ok? Tenemos que una persona dijo que tenía 1, otra persona dijo que tenía 2, otra dijo que también tenía 2, otra también dijo que tenía 1 y otra también dijo que tenía 2 en la primera fila. En la segunda fila, a otra persona que se le preguntó también dijo que tenía un solo hermano, a otra persona se le preguntó, también dijo que tenía 2 y a otra persona se le preguntó y también dijo que era 3. Y así sucesivamente se le preguntaron a 25 personas, ¿ok? Se le preguntaron a 25 personas. Entonces, ¿cuáles eran los valores? Por ejemplo, ¿cuántas personas en la primera columna que dice valores, cuántas personas dijeron que no tenían hermanos? Es decir, 0 hermanos. Entonces, la frecuencia absoluta, voy a contar cuántos dijeron en el cuadrito de mano izquierda, cuántos dijeron que tenían 0 hermanos. Y fíjense bien que voy a conseguir 3 opciones. ¿Cuántos dijeron 1? 7 dijeron que tenían un hermano. ¿Cuántos dijeron que tenían 2? 9 personas dijeron que tenían 2 hermanos. ¿Cuántas personas dijeron que tenían 3 hermanos? 5 personas dijeron que tenían 3 hermanos. ¿Y cuántas personas dijeron que tenían 4 hermanos? Entonces, ahí está. Una persona solamente dijo que tenía 4 hermanos. Y fíjate bien que en la tabla solamente hay un solo 4 a mano izquierda. Todo eso representa la frecuencia absoluta. Si quiero conocer la frecuencia relativa, lo que voy a hacer es que voy a dividir, ¿ok? Cada valor de la frecuencia absoluta entre el total de los datos de las personas que fueron, en este caso, en una encuesta, ¿ok? En este caso, 3 entre 25, 7 entre 25. Y más adelante vamos a ver que esos datos los vamos a poder utilizar para hacer un cálculo de porcentaje de población y poderlo representar en una gráfica. ¿Ok? Pero eso lo vamos a dejar para el tercer periodo. ¿Ok? Y bueno, interesante este fundamento teórico que acabamos de ver. Importante, estudienla, atesórenla, tómenla en cuenta. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar en el tercer periodo y el que no tenga claro estos conceptos no va a poder entender nuestra clase de estadística. Saludos a sus padres y les bendigo y bueno, que tengan una feliz semana. Bendiciones.